Bienvenidos jóvenes estudiantes a una clase más de lenguaje y literatura. En esta oportunidad estaremos estudiando acerca de las figuras literarias. Como ya sabemos, estamos en la unidad número 7 que se titula La poesía y la vanguardia. Estamos en la semana 3 jóvenes de la unidad número 7, así que vamos a proceder con el contenido de este día. Espero presten mucha atención porque a continuación, luego de esta clase, se presentarán también una serie de tareas y también se les dejó por ahí un examen corto. Así que espero que pongan mucha atención. Vamos a iniciar partiendo de qué son las figuras literarias. Como ya bien sabemos anteriormente y muchas clases, muchos años atrás, hemos venido estudiando las figuras literarias, cuáles son, y en este día también seguiremos aprendiendo sobre ello. Pero antes, para recordar acerca un poco de esto, vamos a aprender o vamos a primero entender el concepto de qué es una figura literaria. Y dice que una figura literaria es la manera no convencional de usar las palabras para otorgarles mayor belleza. Las figuras literarias mayormente las vemos utilizadas o reflejadas en poemas. Ciertos escritores y autores las reflejan más en los poemas, pero también nosotros las utilizamos en nuestras expresiones en la vida diaria que muchas veces no las identificamos, pero siempre hacemos uso de ellas. También dice que son necesarias para la expresividad o vivacidad con el objetivo de persuadir, sorprender o generar algún tipo de emoción con el lector. Por eso les decía que estas figuras siempre mayormente las vemos reflejadas en poemas. Y por acá tenemos un ejemplo que dice, su hijo es como el sol para él. Ese es un ejemplo, pero ese es un ejemplo de una figura literaria de comparación. Su hijo es como el sol para él, lo está comparando que el sol ya sabemos que es algo que para nosotros necesario para nuestro vivir. Así compara el padre a su hijo. Y bien, vamos a seguir. Ya vimos lo que es el concepto de figura literaria. Decíamos que nos ayuda a embellecer o a darle mayor expresividad a lo que leemos, a lo que escribimos o a lo que expresamos. Y como primer figura literaria en esta oportunidad vamos a estudiar el símbolo, la figura literaria símbolo. Dice que esta consiste en sugerir una realidad o un concepto mediante otra cosa. Así, la cruz simboliza el cristianismo, la balanza sabemos que simboliza la justicia, la paloma simboliza la paz. Esa es una manera de simbolizar. Puede ser un valor o algo que nosotros queramos simbolizar. A diferencia de lo que ocurre en la metáfora, la cruz, la balanza y la paloma a la vez de simbolizar otra cosa, siempre conservan su significado original. O sea que en el símbolo siempre, aunque nosotros simbolicemos la paz con la paloma siempre va a tener su significado original. ¿Qué es una paloma? Pues un animal que vuela, ¿verdad? Entonces, este símbolo, o esta figura literaria dice que aunque nosotros la eh, tomemos como un símbolo, ese siempre va a mantener su significado. No se lo vamos a cambiar, siempre lo vamos a ver como su significado. Y para comprender mucho mejor, vamos a explicar un ejemplo. Dice aquí, en un poema de Alfredo Espino, dice, en nuestra indiana musa, que desde su cabaña desciende coronada de pluma de quetzales, a inspirarnos sencillos y tiernos madrigales olorosos a selva y a flores de montaña. ¿Quién es aquí el símbolo para Alfredo Espino? Pues el símbolo es la palabra o es la musa. Ella
ella es la inspiración del poeta, es la inspiración de Alfredo Espino para escribir este poema. A ella se está simbolizando este poema o estas palabras, mejor dicho. Muy bien, seguimos. La siguiente figura literaria que vamos a estudiar es la similicadencia. Dice que esta consiste en la repetición continuada de verbos conjugados en el mismo modo y persona o en un conjunto de palabras que terminan igual. Escuchemos bien. Consiste en la repetición continuada de verbos conjugados con el mismo modo y persona o en conjunto de palabras que terminan igual. Esta figura funciona a partir de una dicción repetitiva o en contacto. Ya vamos a ver, dice que es la repetición continuada de verbos, o sea que en esta figura vamos a ver la repetición de muchos verbos que posiblemente estén conjugados o escritos en diversas personas. Vamos a ver por aquí el ejemplo para entender un poco mejor. Ejemplos de similicadencia. Dice que los pobres queremos, lo que los pobres amamos, eso que tanto adoramos es porque no lo tenemos. Este es un poema también de Alfredo Espino, pero si vemos por acá, ¿dónde, dónde está la repetición? Decíamos que la similicadencia es una repetición de verbos conjugados y que terminan de una manera similar. Lo que los pobres queremos, el verbo conjugado querer, ¿verdad? Lo que los pobres amamos, estamos conjugando el verbo amar. Eso que tanto adoramos, el verbo adorar está conjugado, es porque no lo tenemos, el verbo tener. Y si se fijan, tienen una similitud o tienen una terminación similar, posiblemente el sonido. A eso se refiere la similicadencia. También está otro ejemplo por aquí, que este es de Claudia Lars, es también un poema que dice: de los muertos nos llega muerte andando, substancia inevitable gravitando, es la masa despierta de la vida. Al final de los dos primeros versos se encuentra una coincidencia en cuanto a la conjugación del verbo y la persona gramatical. Si vemos aquí, esos dos verbos están conjugados de la misma manera y también en la persona gramatical que están escritos. Bien, vamos a seguir con la tercera figura literaria, que es la digresión. Esta digresión, la palabra digresión consiste como en hacer un paréntesis de lo que estamos diciendo, de lo que estamos expresando, o hacer una pausa o hacer una interrupción, mejor dicho. Asimismo, como dice aquí en el concepto de digresión, esta figura literaria consiste en interrumpir el curso del discurso, o sea, la consecuencia del discurso para introducir, o sea que vamos a interrumpir lo que estamos diciendo, lo que estamos escribiendo, posiblemente para introducir una nueva idea con la finalidad de dar un ejemplo, hacer una comparación, relatar algunos hechos o acciones del narrador o de la voz lírica. Esta digresión siempre la vamos a tener en cuenta posiblemente en los poemas. Cuando nosotros escribamos algunos poemas o lo vamos a ver reflejado en algunos poemas que tengamos la dicha de leer. Ahí lo vamos a identificar y lo vamos a ver mucho más reflejados. Y un ejemplo de digresión tenemos aquí un poema de Pablo Neruda que dice: sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. Aquí ya entra la interrupción, miren, por aquí se presenta.
El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Ya no está siguiendo la secuencia, ya hizo una pausa. El verso de la segunda estrofa, de esta estrofa que tenemos por acá, dice que interrumpe el hilo que conduce este poema, ya que nos está agregando información nueva, no nos está hablando de lo mismo que escribió o está escrito, está reflejado en esta primera estrofa. Ya aquí hace una separación o hace una interrupción, hace el uso de la figura literaria digresión, está interrumpiendo porque está reflejando una nueva idea, porque aquí ya no va hablando de que el, el, el hablante lírico se cansa de ser hombre, ya aquí está hablando de que las peluquerías lo hacen llorar, ya no está hablando de lo mismo. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente figura. Y la siguiente figura literaria que vamos a estudiar es paranomasia. Esta paranomasia es muy fácil, muy fácil de entender y de interpretar. Esta consiste en emplear las palabras que tienen sonidos semejantes. Vamos a ver aquí, sonidos semejantes. Siempre vamos a ver cómo la paranomasia se trata de eso, de escuchar o de reflejar sonidos semejantes, pero significados distintos en un periodo o verso. O sea que pueden tener quizás el mismo sonido, pero no el mismo significado. Por aquí tenemos un ejemplo. Dice, el erizo se eriza, se eriza, se riza de risa. Dice que el erizo sí, hasta pueden tener quizás hasta las mismas letras, los mismos, em, quizás pueden tener las mismas sílabas en diferente orden también. Dice, el erizo se eriza, se riza de risa. Si se fijan, se escucha o tiene sonidos similares, pero no son las mismas palabras ni tienen los mismos significados. A eso se refiere la paranomasia. Otro ejemplo por acá de paranomasia es, aquí tenemos una oración. Por la trampa de la rampa terminé como una estampa. Estas tres palabras casi tienen el mismo sonido, pero tienen diferentes significados. Trampa, rampa y estampa. ¿En qué se parecen? En AMPA, miren, AMPA, AMPA y AMPA. Los sufijos son similares y por eso el sonido es similar, pero no son lo mismo ni tienen el mismo significado. Vamos con la segunda. Tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta. Tienen algunas palabras o algunas letras quizás son semejantes, por eso es que también los sonidos son similares, pero no tienen el mismo significado. Y por aquí también tenemos una prosa de un poema de una Numo del cancionero también. Y lo pueden leer ustedes ahí en casita. Y pueden buscar muchos ejemplos para consolidar más su conocimiento de cada figura literaria. Y siguiendo, y por último tenemos por acá la dubitación. Dubitación. ¿A qué se les viene a la mente cuando hablamos de dubitación? A una pregunta, ¿verdad? Muy bien. A una pregunta. Dice que esta figura literaria es la que se hace una pausa en el discurso o en el poema para hacer una interrogación. Como bien decíamos, dubitación lo conocemos como por interrogación y asimismo, así es esta figura literaria, es una interrogación al destinatario o al tú lírico, pero que no se le espera una respuesta,
sino que se hace solo para dinamizar la acción comunicativa o añadir una intriga en el enunciado. Cuando vemos una dubitación o una pregunta, no vamos a esperar respuesta. Eh, Se hace una pregunta al tú lírico o al destinatario, pero no se va a esperar una respuesta. Quiere decir que el destinatario no va a responder, solo se escribe, solo se dice una pregunta, pero no se responde. A eso se refiere la dubitación. Y por aquí tenemos un ejemplo de ello. Dice por acá, ejemplos de, ejemplos de dubitación. Este es un poema. Vamos a ver qué poema es, si se recuerda. Excelente, el poema El nido de Alfredo Espino. Bien, dice aquí, ¿qué más pedir con tu amor? Mi rancho, un árbol, un perro, y enfrente el cielo y el cerro, y el cafetalito en flor. ¿Dónde encontramos aquí la pregunta? Así es, la encontramos aquí en el primer verso. ¿Qué más pedir? ¿Qué más pedir? Está diciendo el hablante lírico. ¿Qué más pedir? Pero el tú lírico, si se fijan, no responde. Solo está, el hablante lírico solo lo está expresando, lo está diciendo, pero no espera una respuesta. Posiblemente él mismo se responda, porque aquí dice, ¿qué más pedir? Y él solo se responde, con tu amor, mi rancho, un árbol, un perro, y enfrente el cielo y el cerro y el cafetalito en flor. El yo lírico interroga al tú lírico, preguntando qué más pedir. No espera una respuesta, sino que inmediatamente se la da. O sea que él está preguntando, pero no la espera, ni siquiera hace algo para esperar una respuesta, sino que él mismo se la da en este poema, ¿verdad? Muy bien. Y por aquí no sé si habrán unas preguntas. Vamos a hacer un repaso. Fueron 5 figuras literarias las que estuvimos compartiendo en esta oportunidad, que son símbolo, recordemos, la primera es símbolo, símbolo que decíamos es en sugerir una realidad o concepto mediante una cosa, mediante un símbolo. Así como nosotros, haciendo un repaso, ¿verdad? Así como nosotros simbolizamos la cruz, simboliza el cristianismo, así todo ello lo vamos a encontrar un símbolo en los poemas. La similicadencia consiste en la repetición. Recordémonos de eso, consiste en la repetición conjugada de verbos, repetición. Vamos a ver aquí, repetición continuada. Siempre va a haber una repetición continua de verbos, siempre, siempre conjugados, posiblemente en la misma persona gramatical y en la misma confusión. Repetición continua de verbos. Y ahí teníamos el ejemplo. Queremos, amamos, adoramos, tenemos. Bien, en la digresión decíamos que era interrumpir, hacer como un paréntesis, decíamos. Hacer como un paréntesis. Ahí creo que me sale un poco mal. Hacer como un paréntesis. A eso se refiere la digresión. La paronomasia consiste en emplear palabras que tienen sonido semejante. Acuérdense también de del erizo. Acuérdense del erizo, se eriza, se risa, de risa. Risa, ¿qué significa risa? Risa, de risa es que se hace rizo, ¿verdad? Que se hace colocho. O sea, quiere decir que se hace colocho por la risa, porque dice se risa de risa.
Eso se refiere. Si se fijan, risa con Z tiene un significado y risa con S tiene otro significado. Risa con Z de rizar, de colochos, y risa con S de sonrisa. Muy bien. Y por último veíamos la dubitación, que decíamos que esta es una interrogación que el poeta o el yo lírico hace por medio de el poema, pero que no se espera respuesta. Acordémonos de eso, una interrogación que no espera respuesta. Y ahí teníamos el ejemplo de Alfredo Espino con su poema El Nido. No sé si habrá alguna preguntita, me la dejan saber ahí por mensajitos o también por mensajito. Espero que hayan comprendido, que hayan puesto mucha atención, como les dije, seguidamente de escuchar, ver y leer el contenido. Se realizará un examen y también una guía de ejercicios que ya están colocados ahí en Canvas. Y en la clase presencial se les estará diciendo qué día se estarán entregando. Pero ustedes realizanlo lo más pronto posible, que posiblemente para la próxima semana sea esa tarea. Muy bien, muchas gracias. Espero que hayan entendido este tema. Está muy bonito y muy fácil. Solo que pongan un poco de su esmero para indagar un poco más acerca de muchos ejemplos y ustedes consoliden más sus conocimientos. Esto fue todo por hoy. Que tengan un, un lindo día, una linda semana. Bendiciones.